Saludos y sean bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. Yo soy el periodista y moderador de este espacio, Isaac Rosado Santos. Como siempre, dando gracias por su sintonía y qué bueno que se suman porque hoy estaremos atendiendo lo que es el tema de las mamografías. Pero para poder ampliar en esta conversación se encuentra con nosotros el doctor Fernando López, quien es radiólogo en MMM Multiclínica. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación, Isaac. Saludos a los televidentes y a los radioescuchas. Doctor, es interesante porque repasaba dentro de mis notas el hecho de que en muchos de los casos, pues, mientras más rápido se pueda detectar el cáncer, pues más posibilidades hay a la hora de ofrecer ese tratamiento. Pero desglosemos este tema, doctor. ¿Qué es una mamografía y cómo funciona? Una mamografía es un estudio de imagen, como puede ser una radiografía de pecho o otros estudios de imágenes, de los senos. Esto se obtiene en una máquina que utiliza una dosis bien baja de radiación ionizante o lo que conocemos como rayos X. Okay. Obtenemos imágenes del seno y es el estudio recomendado y diciéndonos en inglés, el gold standard para la prevención y el cernimiento de cáncer de seno. En ese caso, doctor, quisiera preguntarle, porque yo sé que es una duda que quizás quienes nos sintonizan hasta ahora se estén cuestionando, es el hecho de desde cuándo una mujer debe proceder a realizarse una mamografía. Según la Sociedad Americana de Cáncer, la American Cancer Society, se recomienda que la mayoría de las mujeres se hagan un estudio base a los 40 años. Luego de los 45 a los 54 años, un estudio anual, y de los 54 adelante es opcional por el paciente o por el médico que refiere de hacerlo cada 2 años. Casos que pueden ser la excepción a la regla es pacientes que tengan historial familiar de cáncer cercanos. Cuando decimos cercano, decimos la madre o una hermana. Claro. Entonces, en ese caso se recomienda que se realice la mamografía base 10 años antes del diagnóstico del familiar cercano. Por ejemplo, si una hermana tuvo cáncer de seno a los 45 años, pues se recomienda que la paciente se realice su estudio base a los 35. Ok, interesante, que no sabía ese detalle. Y aprovecho entonces, ya en esa imagen, doctor, que se realiza a través de la mamografía, ¿qué se puede detectar o qué es lo que se evalúa cuando usted obtiene ese resultado? Pues hacemos el estudio. Lo primero que un médico radiólogo evalúa, primero que el estudio esté bien hecho, que la posición de los senos en la máquina y las vistas sean adecuadas. Luego de eso evaluamos la densidad. Varía de paciente en paciente, varía la densidad de los senos por el tejido fibroglandular, entre otras cosas. Luego de eso buscamos cambios sutiles, sea o sea, lo que decimos, diferentes cambios en tejido, microcalcificaciones, lesiones, cambios en la arquitectura de los senos, podríamos decirlo así, que nos sugiera que hay algo sospechoso que podría significar un cáncer en estadio temprano. En términos de la densidad de la que nos habla, ¿esto puede variar dependiendo de la edad? Dependiendo de la edad, o sea, pacientes jóvenes tienen un mayor volumen de tejido fibroglandular. En estos casos, pues a veces la mamografía, pues necesitamos otros estudios en conjunto, que trabajen en conjunto para poder hacer un diagnóstico más preciso. Claro. Y se puede recomendar o vistas adicionales o podemos recomendar un ultrasonido o hasta una resonancia magnética del seno. ¿Hay algún factor, doctor, como usted nos destaca, por ejemplo, el posicionamiento del seno cuando se realiza este proceso, algún factor o algunos factores que puedan afectar esta imagen? Bueno, sin número de factores. Los tecnólogos de las clínicas están bien entrenados para obtener estos factores que puedan comprometer la calidad de la imagen, pues sean mínimos. Claro. o no afecten el estudio. Es por eso que en la mamografía, o sea, las pacientes van y por decirlo en un término más común, claro, los senos se colocan sobre una paleta, que es el detector de la máquina de radiografía. Okay. Y hay una compresión, que es que muchos pacientes dicen, puede ser un poco incómodo, porque hay un tipo de presión que se crea entre las dos paletas. Claro. La idea de esta compresión son varias cosas que nos ayudan a nosotros los radiólogos a dar un buen diagnóstico. Primero, se inmoviliza el tejido, o sea que está menos comprometido a que la imagen sea borrosa o se afecte por el movimiento. Lo segundo,
Entonces, en la distancia que tiene que viajar el rayos X entre la fuente y el detector es menor. O sea, que la dosis de radiación es menor y la imagen es más homogénea y más clara. Claro. Y lo tercero es que todo entonces el seno queda en un solo plano y cambios sutiles que nos pueden levantar banderas sobre un posible cáncer en estadio temprano, pues son más fáciles de detectar. Claro, en muchas ocasiones usted lo escuchará a diario y lo hemos escuchado en mujeres pues, de nuestras familias, amistades, esa presión que sienten, pero aquí entonces la explicación de por qué es tan importante ejercer comprimir el seno pues para que se tenga una imagen más clara. Exactamente, es muy importante esa compresión y para tener una imagen más homogénea, Claro. por decirlo así, o más clara y que la paciente reciba una dosis de radiación la menor posible. Doctor, yo sé que en muchos de los casos, y lo destacaba al inicio, pues la palabra cáncer tiende a sacudir de por sí. Seguro. Y sabemos que en muchas de las situaciones, pues se ven casos que se han reflejado también en otros familiares, ya sea en su madre, en su hermana, alguna tía o alguna abuela. En esa mamografía, ¿se pudiese definir de una primera visión si se detecta alguna anormalidad? ¿O entonces ya se proceden también a realizar otros estudios para determinar si es cáncer o no? En la mamografía es un estudio de discernimiento, un estudio de prevención. Se pueden, en algunos casos sí, en algunos casos pues es una lesión o unos cambios que son altamente sugestivos de algún tipo de cáncer, pues ya con ese estudio pues se envía directamente a una biopsia, a obtener tejido para enviárselo al patólogo y el patólogo nos dé el tipo de cáncer que es. En la mayoría de los casos lo que encontramos son cambios sugestivos tempranos, sean unas calcificaciones bien pequeñas, sea algún patrón que cambia la arquitectura o la anatomía normal del seno. Claro. Y entonces en esos casos pues sí enviamos entonces vistas adicionales, vistas de compresión, estudios de ultrasonido o de resonancia magnética, o sea, diferentes, o sea, crear un conjunto que nos diga si esto es real y en ese caso pues entonces se manda a biopsiar esa área. Precisamente, doctor, quería preguntarle, en ese escenario, cuando vemos ya mujeres que tienen un patrón o más que un patrón, herencia en términos de sus familiares, ya sea por una madre, hermana, abuela, ¿se ve algún tipo de aumento aquí en Puerto Rico en términos de diagnósticos de cáncer de seno? Definitivamente, pero no solamente en Puerto Rico, esto es a nivel mundial. Se ha visto que si tienes historial de cáncer familiar, pero es cercano, sea madre, hermana, sobre todo, pues sí, hay una predisposición a padecer cáncer de seno, por eso en algunos casos se recomienda hacer estudios hasta genéticos, que son los marcadores BRCA1, BRCA2, depende. También se recomienda entonces hacerse la mamografía 10 años antes de 10 años antes de que el familiar cercano fuera diagnosticado con el cáncer de seno. Claro. Doctor, quería preguntarle también el cáncer, y quiero que nos detengamos ahí un momento, porque en muchas de las ocasiones pues sacude, tiende a cambiar el estilo de vida. ¿Cómo entonces de alguna forma u otra entonces la promoción de lo que es la educación y el momento de buscar este tratamiento temprano, que usted nos destaca, el hecho de ver la diferencia ahora mismo? Seguro, una de las cosas que buscamos con los estudios de prevención es que el diagnóstico, si el diagnóstico es temprano, en cualquier condición, pero en el cáncer de seno que estamos hoy conversando, el diagnóstico temprano disminuye o sea, mejora la morbilidad, o sea, el procedimiento quirúrgico va a ser menos invasivo, a lo mejor la paciente no necesita de quimioterapia y radioterapia, o sea que es importante diagnosticar la condición en un estadio temprano, ayuda mucho a la paciente. Y que el médico primario, que están al tanto, le eduque a los pacientes que no solamente es la mamografía, sino el autoexamen. Las pacientes todos los días se bañan, pues se pueden tocar los senos, palparlos, ver si hay algún dolor o si hay alguna masita, algo que ellos vean diferente, pues acudir a su médico primario y que el médico primario entonces la va a educar y le va a aclarar muchas dudas y le hará el referido para los estudios que, en ese caso, lo más seguro sería una mamografía, entre otros estudios. Claro, en ese proceso de autochequeo, yo le pregunto, doctor, y es lo que usted nos destaca, ¿qué es lo que se debe de realizar entonces en esa palpación? O si de momento es alguna
algún dolor que no se pueda entonces presentar de manera física, ¿qué debe de estar pendiente? Cambio, o sea, la paciente, su médico primario, ginecólogo en otros casos, van a educar a las pacientes, y no solo los pacientes también masculinos, a palparse los senos, de sentir alguna anomalía, alguna masita o algún área de molestia, pues acudir a su médico y dejárselo saber, porque el cáncer de seno, aunque sí es mayormente en mujeres, no es exclusivamente, hay hombres que pueden padecer cáncer de seno, por eso si el paciente masculino también nota que tiene alguna diferencia, alguna lesioncita, alguna molestia, debe comentárselo a su médico de cabecera. Antes de abundar en ese campo de la población de varones, doctor, ¿también puede existir entonces casos, desafortunadamente, que caiga en menores o en jóvenes? Pues mayormente sí, o sea, el cáncer no tiene una edad. Ajá. El cáncer puede ser a pacientes jóvenes y igual que a pacientes mayores. Se ha visto en los estudios que después de los 40 años hay un aumento considerable en la predisposición para cáncer de seno. Por eso es que se ha tomado la Sociedad Americana de Cáncer, ha tomado como la edad de los 40 años, como la edad para hacerse un estudio base, pero no es exclusivo de pacientes mayores. En el caso de los hombres, doctor, ¿no hay una recomendación de edad que se deba de realizar o sí? No, en el caso de los hombres, pues si el hombre se palpa o se toca o se siente alguna diferencia, alguna molestia, pues se lo debería referir a su médico de cabecera y se evalúa. El estudio que para evaluarlo es lo mismo que una mujer, es una mamografía, es la misma técnica, es lo mismo. Sí. Pero no se ha creado, porque es menos frecuente y no se ha creado un estudio de prevención para el cáncer de mama en los hombres. Claro, y que quizás, y según lo que hemos estado viendo en las estadísticas, no es un alto volumen tanto pues como con la población femenina. No es alto volumen, no es un alto volumen como en la población femenina. El problema es que como nosotros los hombres no estamos conscientes de eso, no nos chequeamos, pues a veces cuando se descubre estamos en un estadio un poquito más avanzado y por eso es que se dice que puede ser peor porque pues no nos evaluamos. Claro. Pero es una probabilidad menor marcadamente que en las mujeres. Claro. Hemos hablado entonces de las mamografías, doctor, en términos también ya de estas evaluaciones que se realizan, de los análisis. Existen entonces tratamientos sobre la mesa, pero esto varía en cada paciente. En cada paciente, o sea, cada paciente va a tener Es importante que los diferentes tipos de médicos especialistas trabajen en conjunto para el tratamiento de cada paciente. Cada paciente es diferente, ya sea el radiólogo, el radiooncólogo, el oncólogo con la quimioterapia e inmunoterapia y los cirujanos en el procedimiento intervencional. Pues que trabajen en conjunto porque cada paciente conlleva un tratamiento diferente. Claro. En esa dinámica, doctor, ya pues de cuando el paciente llega, que ustedes quizás son esa primera línea, pues cuando se les realiza la mamografía y demás, yo sé que se trabaja mucho lo que es ese elemento de la sensibilidad y de alguna forma u otra, pues en muchas de las ocasiones, y usted me corrige, quizás una mujer llegue quizás ya con algún tipo de dolor o pues alguna molestia, pero entonces no se atreven a dar ese paso por miedo. Sí, algunos pacientes sienten un poquito o nerviosismo para comentarle a su médico primario de cabecera o que tienen algún cambio, pero deben de hacerlo porque es la diferencia drástica podríamos decir que el outcome o el resultado de cómo se va a tratar la condición y la sobrevivencia. Claro. Yo imagino que dentro de los profesionales que también trabajan mano a mano con usted, pues también se atiende de alguna forma u otra lo que es esa área de la psicología también. Seguro. Un estudio que es estresante. La paciente va a hacerse un estudio, tiene que esperar, les damos los resultados por eso es que nos apuramos y queremos dar el resultado rápido, porque hasta que no tiene el resultado pues no hay tranquilidad. Claro, exactamente. Y estamos conscientes de eso. El personal y el equipo de tecnólogos que está en las clínicas pues está bien preparado para hacer de este estudio uno menos, que la paciente sienta menos nerviosismo y se sienta más cómodo. ¿Cuánto, doctor, por lo general es que tarda el resultado de esta mamografía? Por lo general menos de 72 horas. Okay. Y entonces se realiza una evaluación y luego entonces
como usted nos destaca, y recapitulando, procede entonces a determinarse qué es el próximo paso. La mayoría de los casos van a ser pruebas de seguimiento, o sea, son pruebas de prevención, son negativas. Claro. Para el otro año hay que tenerlas, es importante tener las pruebas, compararlas. Yo siempre le digo a los pacientes y a las pacientes que es bien importante que se realicen el estudio, que se lo traten de realizar en la misma clínica, Claro. para uno poder tener los estudios previos, porque gran parte de la mamografía y de los estudios de prevención es la comparación de año tras año y uno ver si ha habido algún tipo de cambio sutil o algo así que nos sugiera que puede haber alguna patología. En la población de mujeres de 65 años o más, doctor, ¿cómo de alguna forma u otra se trabaja de manera distinta, o en esos casos de mujeres que tienen una edad pues un poco mayor? Porque sabemos que todavía hay personas que están entrando a los 65 y su espíritu es joven. Bueno, hoy en día 65 años Claro, totalmente. Son jóvenes. Exacto, es la juventud con experiencia. Exactamente. Mira, se recomienda que, como te dije, de los 45 a los 54 años se hagan estudios de mamografía anualmente. Claro. A los 54 años, si es una paciente que los estudios durante esta etapa han estado negativos, no ha habido ningún cambio, son pacientes que el médico que refiere considera que tienen baja probabilidad, pues entonces se pueden hacer cada 2 años. Eso es a elección del médico que refiere y de la paciente. Pero los estudios se recomienda que se sigan haciendo una mamografía de prevención mientras la paciente esté saludable y el pronóstico de vida 10 años o más. Pues mientras estén en esa condición, que no hay una edad límite para realizarse el estudio de mamografía. Claro, pero que sean constantes, porque en muchas de las ocasiones quizás se confía en el hecho de que pues estoy bien, quizás por 1 o 2 o 3 años, pero lo importante entonces lo importante es, y yo creo que ha habido una campaña tan grande que yo creo que las pacientes y la población están bien alertas y han entendido la importancia de hacerse estos tipos de estudios. Claro. Doctor, yo quisiera preguntarle, si fuéramos a varios años atrás y en comparación pues ahora con esta fecha, ¿cómo se ha visto esta evolución en términos de cómo se realizan las mamografías? Pues mira, ha habido varios, en los últimos décadas, ha habido un cambio vertiginoso. O sea, en lo que es la especialidad dentro de la radiología, la especialidad de los que son especialistas en este caso en mamografía. La mamografía antes era convencional, ahora es una mamografía digital. Esto nos ayuda mucho porque la mamografía convencional, pues los dos usan una baja dosis de radiación, pero la mamografía convencional tienes que hacerla y revelar lo que se conoce unas placas o unas micas. Claro. Y esas micas, esas placas, las que se evaluaban. Hoy en día pues tenemos lo que se llama la mamografía digital, esto nos ha ayudado mucho. Se obtiene la imagen va directamente a la computadora y a nuestros monitores. Y dentro de esos monitores pues nosotros podemos ampliar la imagen, hacer diferentes cambios de contraste y todo. Y nos ha ayudado mucho, hay una diferencia bien grande en el diagnóstico. Ha venido la tomosíntesis, que es como una mamografía tridimensional, o la diferencia de un CT de pecho a una placa de pecho regular. O sea, está la tecnología de la resonancia magnética de seno, está la sonomamografía. O sea, que en la última década, un poquito más de una década, ha habido un cambio bien grande en esta especialidad y en este campo de la medicina. Y volvemos a lo mismo, el hecho quizás también entonces, y usted me corrige, doctor, de brindar una mejor imagen. De brindar una mejor imagen. La mamografía digital nos brinda una imagen más homogénea, más sensitiva. Y tenemos entonces otras herramientas. Vemos algo que no nos gusta, que podemos antes, pues, ahora tenemos diferentes modalidades. O sea, lo mismo, una resonancia, una sonomamografía, hay mamografías con contraste, diferentes técnicas que nos ayudan a hacer un diagnóstico más preciso y específico. Doctor, yo sé que de alguna forma u otra ustedes pues en MMM Multiclínica pues atienden a diferentes personas, o ese contacto o esas opiniones entre colegas. Yo quisiera preguntarle, ¿hay algún tipo de relato que usted nos cuente que le haya impactado de alguna forma u otra pues en este tiempo pues a la hora de recibir al paciente? Pues sí, son muchos. Y gracias a Dios de estos muchos relatos, pues pacientes que uno no podemos decir nombre, nada, pero claro. Pacientes que hemos atendido, muchas mujeres jóvenes del mismo medio, que hemos diagnosticado en estadio temprano, y el resultado ha sido excelente y prácticamente llevan una vida, que es lo importante. Diagnóstico temprano, que continúen una vida normal como antes del diagnóstico. Siempre va a estar
en la cabeza uno de atrás de esto, ya que uno tuvo un diagnóstico de cáncer, pero que el diagnóstico sea temprano, el tratamiento sea el mínimo invasivo posible y que la paciente lleve su vida como lo llevaba anteriormente. Claro, y saliendo un momento desde el campo, el hecho también de ese rol tan importante que juegan los seres más cercanos, la familia, los amigos, pues porque en muchas de las ocasiones desafortunadamente pues se obtiene algún diagnóstico de cáncer y pues ese refuerzo que se tiene ahí hombro con estas mujeres que volvemos a lo mismo, cambia por completo la vida, pues tener ese apoyo de alguna forma u otra pues apacigua las aguas dentro de la tormenta que se pueda ver. El apoyo familiar, el apoyo cercano y el apoyo de la facultad médica es bien importante en los pacientes que estamos tratando y más en este campo. Claro. Doctor, usted destacaba un poco más temprano algo bastante interesante y es en el hecho de cuando una persona llega ya en un estado avanzado, pues a las manos de un profesional como usted y como otros pues que forman parte de esta cadena que atienden los diferentes diagnósticos. Como quiera, existen opciones de tratamiento. Seguro. Además, o sea, no solamente hemos avanzado mucho en los estudios de imágenes de prevención, en los tratamientos oncológicos, en la cirugía y en los de radioterapia. Ha habido un avance significativo en pacientes que ya tienen un cáncer avanzado y necesitan este conjunto de equipo médico y de tratamiento, pues que y hemos visto casos que sí, que están avanzados y han sido casos exitosos y que da orgullo que donde estamos hoy en día en la medicina. Así mismo. Doctor, yo sé que quizás muchas personas también se están preguntando si existen riesgos al realizarse una mamografía. Pues mira, es un estudio que usa una dosis de radiación bien bajita. Okay. Y se ha demostrado a través de los años que el beneficio de un diagnóstico temprano es mucho mayor a la dosis de radiación que recibe la paciente, es bien bajita. Siempre hay sus riesgos a través de los años, pero un diagnóstico temprano de un cáncer de seno por mucho sobrepasa el posible riesgo de esta dosis de radiación y a la medida que los equipos han ido, o sea, de la convencional a la digital y los equipos han ido adelantando, pues cada día la dosis de radiación que se utiliza es menor. Claro. Para ir recapitulando, doctor, ¿cuáles son entonces esas recomendaciones que deben de tener las mujeres y también los hombres que nos estén sintonizando a esta hora, pues para de alguna forma u otra buscar esa ayuda a tiempo? Mira, consultar con su médico primario la va a orientar, va a aclarar muchas dudas y nos va a dar el referido para realizarse el estudio, ya sea el estudio de discernimiento o prevención. En cuanto a las mujeres, siempre recomiendo que es algo que se realice el estudio, y es lo que se recomienda, no yo, sino lo que está en la literatura, que no se haga el estudio una semana antes o durante el periodo de menstruación, ya que los senos están más sensitivos y la compresión que vamos a realizar durante el estudio puede causar un grado mayor de incomodidad. Que el día del estudio no utilicen cremas o desodorantes. Esto nos puede crear un artefacto y se pueden confundir con unas calcificaciones pequeñas, que es parte de lo que estamos buscando, que es un signo de que podría haber un cáncer temprano. Claro. O sea, y que usen ropa liviana el día del examen, porque como pues, lo que conlleva el estudio, pues que estén cómodas durante el procedimiento. Claro. Doctor, en medio del proceso de lo que es el embarazo, el cuerpo pues también tiende a cambiar. ¿Hay alguna forma, o me refiero, hay alguna manera de trabajarse diferente al realizarse una mamografía o corre de manera igual? Durante el embarazo no queremos que la paciente esté expuesta a radiación. Claro. En el caso pero si una paciente está embarazada y siente algún cambio que sea sospechoso en el seno, pues hay que evaluarlo. Una paciente embarazada siempre la madre va sobre el feto, porque pues, sin madre no va a haber la próxima vida. Pero durante el embarazo no queremos exponer a la persona a la radiación. Claro. Dentro de cada campo, doctor, y esta es una pregunta que me gusta hacerle a los diferentes profesionales que se sientan aquí con nosotros, ¿existen mitos? ¿Se ha topado con algunos de ellos, de pacientes que lleguen hasta donde usted y le digan, doctor, yo vi esto o escuché esto del vecino, de la vecina? Bueno, el mito mayor en lo de la mamografía es el mito de la compresión y el dolor y lo incómodo que es el estudio. Te recalco, sí, hoy en día las máquinas han adelantado mucho, tiene que haber compresión. Hay pacientes que son un poquito más susceptibles a la incomodidad de la compresión, pero no es,
entiendo que ha mejorado mucho eso en el factor. Otro mito puede ser la radiación. La dosis de radiación es bien leve, ¿sabes? No tiene efecto, no predispone a efectos secundarios. Doctor, ya entonces, si se realiza, aparte de la mamografía, pues detectarse algún tipo de anormalidad y demás, no solo se detecta el cáncer, también se pueden detectar algún otro tipo pues, de condición o demás, o solo se limita a lo que es algún tipo de anomalía y entonces ya pues procede a realizarse otros estudios. Bueno, pueden haber otras anomalías, pueden haber cambios, por decirlo, inflamatorios, infecciosos que se pueden identificar y tratar con imágenes. Okay. En la mamografía y en los otros estudios de imágenes como la sonomamografía, evaluamos las axilas. A veces se pueden descubrir nódulos linfáticos que están agrandados y no necesariamente son por alguna condición de los senos, sino de un proceso linfoproliferativo, entre otras cosas. O sea que sí, que se pueden descubrir alguna otra patología rara, pero que no sea primaria del seno. Claro. Doctor, ya para ir cerrando, esas preguntas que se queden todavía en el tintero de los pacientes, que quizás son preguntas que les realizan a usted constantemente. Si existe alguna duda o alguna inquietud que tenga el profesional, entonces debe de buscar la ayuda profesional. Estamos para trabajar en equipo. Se pueden comunicar con nosotros a las clínicas 3M y gustosamente los atenderemos y aclararemos las dudas que se tengan al paciente y a los médicos que nos refieren. Así mismo es, doctor. De verdad que es importante atender este tema porque sabemos que hay muchas mujeres allá y hombres también, pero destaco las mujeres porque sabemos que es una población que se afecta, que tiene un cambio de vida, pero lo importante es eso, hacer hincapié en el hecho de buscar la ayuda a tiempo, de orientarse con un profesional como usted y de descartar cualquier tipo de dolencia o malformación que se pudiese estar experimentando, pues con la asesoría de un radiólogo partiendo de ahí, para entonces descartar cualquier inquietud. Gracias, Isaac, y gracias por la invitación. Agradecido de que nos haya acompañado y mucho éxito en su labor, de verdad que gracias. Bueno, amigos, ya no nos queda tiempo para más, pero nosotros queremos que ustedes saquen lápiz y papel y apunte este número bien porque aquí es que usted donde también va a aclarar todas esas dudas, esas inquietudes, pero si usted también se quiere informar, pues sepa que puede comunicarse al 787-522-2482. Voy a repetirlo, es el 787-522-2482. Nosotros, como siempre, agradecidos de que nos acompañen en este espacio. Si usted quiere revisar cualquier otro de los programas, pues puede acceder a radioisla.tv para poder revisar todo ese contenido que hemos estado atendiendo aquí en Hablemos de Salud con diferentes profesionales que nos han acompañado. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Isaac Rosado Santos, aquí en Hablemos de Salud.